Luz del Mundo, el podcast de la ACDP y el Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala sobre doctrina social de la Iglesia, dirigido por Ana Campos. Bienvenidos, queridos oyentes, a este espacio donde hablamos de doctrina social de la Iglesia en nuestro mundo. Este programa que se produce gracias a la Asociación Católica de Propagandistas y al Instituto de Humanidades Ángel Ayala, en el que desgranamos el magisterio de la Iglesia sobre diferentes temáticas. Cuando empezamos este programa, en el primer capítulo, hablamos de qué es la doctrina social de la Iglesia, y ya entonces Juan Ignacio Grande Aranda nos explicó que estas enseñanzas se dirigen no solo a los católicos, sino a todos los que quieran escucharlas. Es el tema sobre el que vamos a profundizar hoy. ¿Cómo es posible que una enseñanza católica no sea solo para los católicos? Una pregunta que se pueden hacer muchos de nuestros oyentes, del mismo modo que muchos de nuestros alumnos se preguntan por qué tienen que estudiar esta asignatura de doctrina social de la Iglesia y si hay algún problema al cursarla, si son o no creyentes. Y si hay algún alumno de otra religión, ¿qué pasa con esta casuística? Pues para responder a todas estas preguntas, hoy tengo conmigo a Belén Huertas Valverde, que es licenciada en periodismo, además tiene un doctorado en filosofía y es profesora de doctrina social de la Iglesia en la Universidad San Pablo CEU de Madrid. Bienvenida, Belén, y muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Doctora, seré en unos añitos, si Dios quiere. Estoy empezando ahora. Muchas gracias. Pues ahí estamos preparando un doctorando en filosofía que además nos puede ayudar muchísimo en este programa. Belén, para empezar, a mí me gustaría saber qué situaciones te encuentras tú con los alumnos y si has vivido esta pregunta. Directamente no me la han hecho. A veces sí, quizás con la mirada, tienes que interpretarlo, pero a compañeros míos sí. Y fíjate, lo primero que me viene a la mente es algo que me contó una compañera, Beatriz. Yo llevaba poquísimo tiempo dando esta asignatura y tenía en clase a 2 alumnas judías. Y algo le debí de preguntar. Y ella me contó lo siguiente. Fíjate, Belén, yo tenía un alumno judío y al principio de la asignatura él tenía una cierta preocupación de si cursar esta materia sería compatible con sus creencias. Ella le explicó que la tenía que cursar igual que sus compañeros. Entonces él empezó a estudiar la asignatura y un tiempo después le dijo: mire, profesora, he estado hablando con mi rabino y los contenidos de la asignatura resulta que son perfectamente compatibles con mis creencias. Y a mí esa historia me ayudó mucho. Yo estaba, como te digo, al principio y después mi experiencia ha corroborado que efectivamente esto no es incompatible con nada, ¿no? Es verdad que aquella profesora tiene un hacer que ya quisiera yo, ¿no? Pero fíjate, en una de las clases que yo he disfrutado más era un curso de fisioterapia y había solo 2 cristianos, una chica de Filipinas y un chico de India. Los demás o no tenían religión o, bueno, había algún musulmán también, gente que se definía como teísta, como agnóstico, como ateo. Pues fue un curso interesantísimo, mi mejor clase hasta la fecha, ¿no? Y este curso también tengo una aula muy variada. Hay gente de varias procedencias y religiones, otros agnósticos, y pues son clases muy gratas. A veces tengo la impresión de que quienes vienen más de lejos tienen más interés, ¿no? Y yo los miro y pienso, wow, si hay aquí gente de otros países y tienen una actitud tan abierta, pues los que vienen geográficamente más de cerca también, ¿no? ¿Por qué no? ¿Se puede decir entonces que es una doctrina asequible a todo el mundo? Pues mira, para esto me gustaría recurrir a la historia, ¿vale? Que a veces con una anécdota se entienden mejor las cosas. La historia es tan sabia. Yo tengo la suerte de estar en el despacho rodeada de historiadores. Y me encanta porque la historia me parece esencial para no estar perdido, ¿no? Y la anécdota que quiero contar nos va a llevar a viajar varios decenios antes en el tiempo. Vamos a ir hasta los años 60.
el Papa, que era Juan XXIII, hizo algo sorprendente. Por primera vez, una encíclica escrita por el líder de los católicos iba dirigida no solo a los católicos. ¿Qué quiero decir con esto de que iba dirigida? Me refiero al encabezamiento mismo de la carta. Las cartas siempre tienen una introducción, ¿no? Estimado, tal. Pues en las cartas del Papa, que se llaman encíclicas, también. Entonces, ¿cuál era el encabezamiento tradicional? El encabezamiento tradicional era, vamos a coger del mismo Juan XXIII, una carta encíclica de 2 años antes. Esa carta de 2 años antes a la que me estoy refiriendo ahora era el tema sobre el reciente desarrollo de la cuestión social a la luz de la doctrina cristiana y se titula Mater et Magistra. ¿Cómo se encabeza? Según ese encabezamiento típico, dice: a los venerables hermanos patriarcas, primados, arzobispos, obispos y demás ordinarios del lugar, en paz y comunión con esta sede apostólica, a todos los sacerdotes y fieles del orbe católico. Normal, ¿no? Pues el máximo representante de la Iglesia Católica escribe una carta a los católicos. ¿Qué pasa? Nos vamos 2 años más tarde. Y claro, la fe nos dice que estas cosas no son casualidad. El Espíritu Santo está ahí inspirando a la Iglesia, guiando a la Iglesia. Pues el mismo Papa, Juan XXIII, cambia esa manera de encabezar la carta. Y estamos hablando de la encíclica Pacem in Terris, sobre la paz entre todos los pueblos que ha de fundarse en la verdad, la justicia, el amor y la libertad. Y esta vez ese encabezamiento dice lo siguiente: a los venerables hermanos, patriarcas, primados, arzobispos, etcétera, etcétera, al clero y fieles de todo el mundo y a todos los hombres de buena voluntad. Ahí está ese cambio. Y esta expresión, que luego analizaremos un poquito, marcó tendencia, podemos decir, ¿no? Estamos ante una pista, una indicación de que esta encíclica trata cuestiones que son para todos y que además, si no estamos todos, pues no las vamos a solucionar, ¿no? Un poco más tarde, el Papa Pablo VI, en 1967, escribe también una carta encíclica que se llama Populorum Progressio. Tema: sobre la necesidad de promover el desarrollo de los pueblos. Y de nuevo la dirige a los obispos, sacerdotes, religiosos y fieles de todo el mundo y a todos los hombres de buena voluntad. Y había funcionado, ¿verdad?, esta fórmula y esta manera de dirigirse a todos. Entonces, yo he estado estudiando esta cuestión un poquito, ¿no?, y pensando, ¿qué documentos dirigen los papas a todos y no solo a los cristianos? Porque hoy en día sigue habiendo cartas encíclicas que nos encontramos el encabezamiento que yo llamaba tradicional, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Pues claro, hay cartas que el Papa habla de cuestiones que incumben a todos como miembros de la familia humana, ¿verdad? Sin embargo, si se trata, por ejemplo, de una carta sobre el sacramento de la Eucaristía, pues no se dirige a todos, porque el sacramento de la Eucaristía pues es una verdad de fe católica, ¿verdad? Por ejemplo, encíclica de San Juan Pablo II en el año 2003, Ecclesia de Eucaristía, pues va dirigida a todos los obispos, presbíteros y diáconos, personas consagradas y fieles laicos. Punto. Pues yo entiendo que es por eso, porque la Eucaristía es una realidad de fe, que para entenderla, en la medida que se puede entender algo tan profundo, pues hay que tener la fe cristiana. No esperamos que un no cristiano quiera leer esa encíclica, ¿no? Siguiente y último ejemplo, 6 años más tarde, Caritas in Veritate, encíclica de Benedicto XVI, año 2009. Encabezamiento: a todos los obispos, presbíteros, diáconos, personas consagradas, fieles laicos y a todos los hombres de buena voluntad. Tema: sobre el desarrollo humano integral en la caridad y en la verdad. ¿Qué significa esa buena voluntad que Juan XXIII introduce en la presentación de las encíclicas? ¿Eso deja fuera a alguien?
Pues mira, no he encontrado una explicación oficial, a lo mejor existe, algún oyente nos podría ayudar a lo mejor. Lo que sí creo que podemos decir es que es una expresión muy familiar para nosotros, porque recordarán los oyentes que la decimos en la misa, ¿verdad? Aunque quizás no nos damos cuenta porque hay una diferencia con la traducción desde el latín. El idioma oficial de la Iglesia es el latín y bone voluntatis. Bone voluntatis hominibus son palabras de ese encabezamiento, ¿no?, del Papa. Y nos suenan porque las decimos en el Gloria. Y las decimos en el Gloria porque a su vez las hemos tomado del Evangelio, ¿no? Recordarás, ¿no?, cuando los ángeles anuncian a los pastores que ha nacido el Mesías, en el Evangelio según San Lucas, dice que apareció una legión del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Hay otras traducciones que dicen a los hombres en los que Él se complace. Y en misa decimos en el Gloria: paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Es decir, a todos. Pues es una expresión que muy profunda, que da mucho para pensar, reflexionar y rezar. Y para quien quiera, hay una reflexión de Benedicto XVI sobre esta expresión en concreto. Es en una homilía del 24 de diciembre de 2010. Y bueno, para quien quiera, interesantísimo. Para quien no le dé tiempo o un aperitivo, sería resumir diciendo que todos los hombres de buena voluntad quiere decir que Dios ama a todos y a todos da la gracia para que correspondan a ese amor. En ese programa introductorio que hemos comentado antes, Juan Ignacio Grande nos decía que la doctrina social de la Iglesia se desarrolla a la luz de la fe y de la razón. ¿Cómo es posible que una enseñanza que proviene del ámbito religioso tenga un alcance universal? En realidad es sencillo. La fe no es la misma para todos, no la compartimos. Unos somos cristianos, otros judíos, otros musulmanes, otros no creen en Dios. Sin embargo, la razón sí que es la misma para todos. Digamos que lo que no es razonable en Murcia tampoco es razonable en Surabaya, o en Pekín, o en México, ¿no? Para entendernos, si yo digo un círculo puede ser cuadrado, eso es absurdo, tengas la fe que tengas. El problema es que la vida no va de cuadrados y círculos. Efectivamente, la geometría es un tipo de certeza muy evidente, porque es algo físico, tangible, medible, y no cabe discusión alguna, ¿no? Pero cuando decimos que nos basamos en lo razonable, y por eso que hay una doctrina que es asequible a todos, ese razonable no estamos hablando de una razón matemática, sino de la razón humana. La razón humana abarca mucho más que las matemáticas, ¿verdad? Porque somos humanos, podemos decir también sin ninguna duda, igual que decimos 2 más 2 son 4 o el triángulo no puede ser cuadrado, con esa misma seguridad podemos decir todos aspiramos a la felicidad. ¿Por qué? Porque es una experiencia universal. No es matemáticas, pero es verdad. Y negarlo sería mucho más absurdo que admitirlo. Esa es la clave, ¿no? No hay evidencias empíricas, matemáticas o geométricas, pero es lo razonable admitirlo, ¿verdad? Podríamos decir que hay certezas a las que llegamos de forma inmediata, como decía antes, el círculo no es cuadrado, o si llueve me mojo. Hay otras certezas a las que llegamos por un camino un poquito más largo, pero no por ello menos certero. ¿Se entiende? Claro, porque la Iglesia lo que dice es inherente al ser humano. Exacto. Mira, voy a poner otro ejemplo. Imagínate que organizamos un concurso internacional desde la radio, ¿no? Y lanzamos el siguiente reto a todo el mundo. En este concurso va a ganar quien consiga argumentar, según la razón y la lógica, que todos tenemos derecho a tratar mal a los demás. ¿Vale? Un concurso un poco raro, que me acabo de inventar,
Pero ¿qué pasa? Que el premio quedaría desierto. O sea, es un concurso absurdo porque es imposible argumentar de manera razonable esta tontería que acabo de decir, tan imposible como hacer que un círculo sea cuadrado, ¿vale? Por eso, siempre y cuando una enseñanza, un razonamiento sea conforme a la razón, es accesible a todo el mundo, independientemente de su religión o su cultura. Pero otra cosa es que todo el mundo lo acepte, ¿no? Claro, precisamente porque somos humanos y nuestra libertad es tan grande que podemos llegar a saltarnos las normas de todo, incluso las de la razón. Una persona puede decir, pues yo no estoy de acuerdo en eso de que todos queremos ser felices. Y bueno, pues me parece que no es muy razonable, pero él lo puede sostener y está en su derecho también, ¿no? Como te decía, nosotros humanos podemos saltarnos las reglas de todo, cosa que no ocurre con el resto de la naturaleza. El cosmos, las estrellas, los átomos, las galaxias, todo funciona según un orden, según unas leyes. Pues bien, los humanos también tenemos una naturaleza humana que tiene unas leyes biológicas y unas leyes que van más allá de lo físico. Ejemplo de ley biológica. Si te bebes un bote de tinta, te envenenas, ¿vale? Por mucho que te empeñes en, no, a mí la tinta no me envenena porque yo me lo voy a proponer y estoy empeñado en que a mí no me envenena la tinta, pues no, o sea, no es verdad, ¿no? Ejemplo de ley no biológica. Si mientes a un amigo, has traicionado esa amistad, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre esas dos leyes? Porque ambas son malas para ti, beber tinta y mentir. Solo que la tinta te mata, por así decir, físicamente, y la mentira te mata, por así decir, espiritualmente. No se puede argumentar según la razón que la mentira sea buena para una persona, para sus amigos, para la familia, para la sociedad en general. Pensemos, por ejemplo, en el mundo financiero. Sin confianza no hay inversión. Es decir, que las mentiras destruyen la sociedad. Vivimos en una sociedad muy relativista en la que cada vez son más las personas que dicen que, bueno, que si un grupo de personas se ponen de acuerdo en cuanto a algo, se puede realizar ese algo, ¿no? ¿Puede que haya culturas donde razonen de otra manera o donde mentir esté socialmente aceptado? La verdad es que no lo sé. Podría ser. De lo que no cabe duda es que esa cultura o esa sociedad será un lugar donde sea muy difícil prosperar y florecer como persona, desarrollarse, realizarse, ¿no? Recuerdo algo que me contaron hace años sobre Angola, en África. Creo que la situación ya ha mejorado, pero por aquel entonces, por lo visto, no había un Estado de Derecho, una ley que obligue a todos, que es el Estado de Derecho. Un Estado donde la racionalidad regula los intercambios sociales. Imagínate que tú firmas hoy un contrato, por ejemplo, para comprar una tierra. Pagas al propietario, mañana ese señor rompe el contrato, ras, y dice, no, yo no te dije que te iba a vender mi tierra. ¿Qué pasa? Que él es un mentiroso. Es verdad que esa mentira no le produce una intoxicación instantánea, ¿no? Pero eso es un daño, es un problema objetivo y real. Tú te quedas sin tu terreno y sin tu dinero, ¿no? Pues todos estamos de acuerdo en que eso estaría mal, ¿vale? Es evidente que una sociedad así, donde mentir no tiene consecuencias, no puede prosperar. Quizás si nos escucha alguien muy avaro, dirá, pues menudo tío listo, pues claro que sí, tonto el último que no se aproveche. Pues no lo sé. Lo que sí que está claro es que nadie quiere ser engañado. Nadie querría ser el que ha hecho ese contrato y ha pagado y se ha quedado sin su tierra, ¿verdad? Es decir, que hay cosas que son universales
y el tema de la verdad, por más que esté quizás denostada en la práctica, es también universal. Nadie quiere que le engañen. Y esta es una experiencia también compartida. Si alguien te dice, bueno, lo que te dije, de todo lo que te dije, había una parte que era mentira. Pues tú quieres saber eso, ¿no? No te quedas, vale, sí, no te preocupes, no importa, me da igual. Si te importa mínimamente esa persona, quieres saber, no descansas hasta que no sepas qué parte era mentira. En fin, recopilando, a esto nos referimos cuando hablamos de la razón, de lo que es razonable. En esto fue un maestro insigne, Benedicto XVI, en continuidad con el magisterio de pontífices anteriores. Él de una manera muy significativa nos enseñó a ampliar el horizonte de la razón. Hablaba de una razón abierta, una razón ampliada, una razón que no se queda en lo matemático, en lo empírico, sino que es la razón humana, que es mucho más que eso. Me está recordando mucho al tema de la ley moral natural. Correcto, así es. Y en este sentido me gustaría remitir a dos personajes para poder entrar más directamente en la doctrina social. Uno es Cicerón. Cicerón, abogado y escritor pagano, muerto en el año 43 a.C. El Catecismo de la Iglesia Católica emplea unas palabras suyas de un pagano para hablar de moral. Esto es muy significativo, ¿verdad? ¿Qué dicen esas palabras? Dicen así: la verdadera ley es la recta razón, conforme a la naturaleza, extendida a todos, inmutable, eterna. Fin de la cita. Esta cita está en el punto 1956 del Catecismo. Y estamos aquí ante algo muy católico. Todo lo que sea razonable, aunque no lo haya dicho un católico, nos sirve. Católico, ¿qué significa? Universal. Universal, que la Iglesia Católica está en todas partes, no es la Iglesia de una nación, de un grupo de personas, es la Iglesia de todos. Y católico es universal también en la razón. Si lo que has dicho es verdad para mí también. A los alumnos les cuesta un poquito entender esto, pero yo siempre se lo explico. La Iglesia dice que matar está mal, hay un mandamiento de Dios que es no matarás, y el asesinato es un mal, pero no porque lo diga la Iglesia, sino que la Iglesia lo dice porque es verdad. Es un pensamiento un poquito profundo, pero es súper importante. Y en eso intentamos basar todos, yo creo, nuestras enseñanzas, en que esto no es así porque sí y punto, ¿no? Entonces, volviendo a los inicios del cristianismo, desde el principio, los cristianos hemos tenido muy claro que no tenemos la exclusiva de lo razonable, de lo verdadero, ¿no? Había entre los siglos I y II, un filósofo que se llamaba Justino. Pues cuando Justino conoció el cristianismo, se convirtió y pidió bautizarse. Y como sabía mucho de filosofía, se dio cuenta de que en el cristianismo es donde encontramos toda la verdad. Pero en otras filosofías y en otras religiones puede haber semillas de esa verdad. Quizás os acordáis de la parábola del sembrador. Pues yo creo que sirve la metáfora. Hay muchas tierras buenas, pero solo una da el 100%. Solo en una está la plenitud de la verdad. Y esa tierra buena sería la Iglesia Católica, ¿no? Pero otras tierras también han recibido las semillas del sembrador, solo que algunas dan 60%, 30%, cada una en función de su capacidad de escuchar la verdad, ¿no? En otras palabras, Dios ilumina a todos los hombres. Dios quiere a todos los pueblos y quiere estar presente en todas las culturas. Pues en todas partes hay personas razonables que buscan la verdad.
Belén, ¿quién era el otro personaje que querías nombrar? Ahí es verdad. Pues el otro personaje de la antigüedad es Confucio, que vivió mucho antes, entre los siglos IV y V antes de Cristo, y decía lo siguiente: el camino recto o norma de conducta moral debemos buscarlo en nuestro interior. No es verdadera norma de conducta la que se descubre fuera del hombre, es decir, la que no deriva directamente de la propia naturaleza humana. Y en el mismo capítulo, un poco más adelante, dice: el prudente toma como modelo para sus actos la propia naturaleza racional humana. Maravilloso, ¿no? Tenemos a Cicerón en Roma, a Confucio en China, y estas coincidencias entre los sabios más influyentes de todos los tiempos nos dicen mucho. A Cicerón le preocupaba hacer justicia a los pobres, porque él, siendo abogado, se daba cuenta de que muchas veces triunfaban los poderosos y los pobres, para ellos no funcionaba la ley, ¿no? Pues si llegó a esas conclusiones de que hay una ley que no está escrita y que todos deberíamos cumplir. Llegó a esas conclusiones porque necesitaba argumentos para contrarrestar a esos poderosos, a esos compatriotas suyos que se aprovechaban de su estatus social y económico, ¿no? Porque al final es lo de siempre. Me parece a mí, que solo los aprovechados dicen: todos roban, pues yo también robo. Es de sentido común decir que el listón de la moralidad no lo marca la media nacional, ¿no? En el cristianismo me parece a mí que tenemos clara la diferencia entre el ser y el deber ser. Y nuestro criterio está en el deber ser. Todos, como cristianos y creyentes, tenemos tantas taras, ¿verdad? Y tantos pecados, pero no por eso aceptamos el pecado, ¿no? Bueno, pues eso, el listón está en el deber ser, en lo que sabemos que deberíamos ser, aunque a veces no lo seamos. Y antes de terminar, me gustaría citar literalmente un texto del compendio de la doctrina social de la Iglesia, que se publicó en 2005. Voy a citar el número 84, perdón, que muy interesante, precisamente es un parafraseo de la encíclica Pacem in Terris, ¿vale? Y dice así: la doctrina social tiene una destinación universal. La luz del Evangelio, que la doctrina social reverbera en la sociedad, ilumina a todos los hombres, y todas las conciencias e inteligencias están en condiciones de acoger la profundidad humana de los significados y de los valores por ella expresados, y la carga de humanidad y de humanización en sus normas de acción. Así pues, todos, en nombre del hombre, de su dignidad una y única, y de su tutela y promoción en la sociedad, todos, en nombre del único Dios creador y fin último del hombre, son destinatarios de la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia es una enseñanza expresamente dirigida a todos los hombres de buena voluntad. ¿Qué saco yo de esto? Pues que la pretensión de que todos nos escuchen, que nos escuchen si quieren, claro, cuando hablamos de cuestiones sociales, no viene de pensar porque soy la religión verdadera y punto, ¿no? El punto de apoyo de esta pretensión es que nos apoyamos en lo que es verdadero, en lo que es veraz, en la racionalidad de lo que decimos. Es verdad que a veces esto puede ser todavía mucho más desafiante, porque es más fácil aceptar, bueno, pues si estos señores dicen que el matrimonio es uno con una para toda la vida, bueno, cuestiones de su fe. Y sin embargo, si decimos
esto es lo bueno, esto es lo que corresponde a la dignidad de la persona, ser amada para siempre de manera incondicional, eso ya puede ser más problemático, ¿verdad? Pero que conste que no estamos condenando a todos los que no lo consiguen, porque de hecho en nuestra misma familia de la Iglesia pues no siempre lo conseguimos, pero no por eso decimos que eso deje de ser verdad. Y eso es la bondad de la doctrina, que nos salva de nuestra pequeñez, por así decir, de nuestra cutrez, ¿vale? Y me gustaría terminar con otra frase del compendio de Doctrina Social que dice: efectivamente, es esta doctrina escuchada por los miembros de otras iglesias y comunidades eclesiales, por los seguidores de otras tradiciones religiosas y por personas que no pertenecen a ningún grupo religioso. Seguro que hay ejemplos muy interesantes de esto, que yo creo que ya por la hora que es tienen que quedar para otro episodio. Pues Belén, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante cómo nos has acercado la doctrina social de la Iglesia y cómo nos has explicado que es una enseñanza abierta a todos. A mí me ha llamado la atención ese alumno que reconocía que en su religión no había nada incompatible con la doctrina social de la Iglesia y como decía que esa asignatura también podía ser útil para él. Muchísimas gracias por acompañarnos en este ratito. Muchas gracias a vosotros. Belén Huertas Valverde es profesora de Doctrina Social de la Iglesia en la Universidad CEU San Pablo de Madrid, licenciada en Periodismo y doctoranda en Filosofía. Muchas gracias. Gracias. Luz del Mundo, el podcast de la ACDP y el Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala sobre doctrina social de la Iglesia, dirigido por Ana Campos.